Entonces, quien quiera entender el fenómeno de López Obrador, váyase un poquito más atrás. Yo aquí traje algunos libros. Primero, pues obviamente el libro de él, ¿no? La salida 2018, donde cada 3 páginas él habla de que el neoliberalismo es el culpable de todos los males de México. Yo tuve un debate en mayo reciente con Antonio Antolini en otra estación de radio y le decía, bueno, explícame qué es neoliberalismo, porque si nos vamos al concepto, neo significa nuevo y liberalismo pues es una corriente que empezó en el siglo XIX demarcando que el gobierno debería estar absolutamente separado de la economía. El gobierno no debería ser dueño de ningún recurso, ni del petróleo, ni del agua, ni de las tierras, ni de nada. ¿Me puedes explicar en qué momento histórico en América Latina ha habido liberalismo como para que hablemos de que un neoliberalismo es el culpable de todos los males? No me lo pudo responder. Claro que no te lo puedo responder, no tiene argumentos. No tiene ningún argumento. Pero cuando vemos lo que sí ha habido en América Latina, es que ha habido periodos donde a la gente se le ha vendido la idea de que vamos a tener libre mercado, de que va a haber liberalismo, y quien quiera entender qué es todo lo que México no hizo bien como para que la gente se hartara y votara por López Obrador, pues lo invito a que se lea también este libro, que se llama El retroceso, súper pequeño, de Luis Pasos, donde explica todas y cada una de las cosas que el PRI y también el PAN dejaron de hacer para que México, antes de que este señor entrara, ya estuviera en el puesto 77 en el índice de libertad económica mundial. O sea, antes de que López Obrador llegara al poder, ya México es el país 77. Quiere decir que hay 76 países en el mundo donde es más fácil producir, trabajar, invertir y crear riqueza que en México. Entonces, ¿a dónde se van a ir las inversiones? Ahora, la gente dice que tanto libre mercado, tanta libertad económica fue lo que llevó a México a la debacle. No, ya no había libertad de mercado en México, ya había una cooptación corporativista donde solo los allegados al poder llegan a recibir favores. La única manera de romper eso es separar constitucionalmente al gobierno de la economía. Pero cuando uno le vende a la gente la idea de que hay que separar al gobierno de la economía, te dicen que estás loco. Pero si el gobierno que está en funciones tiene cooptado al Congreso, pues entonces la posibilidad de que esto se separe es prácticamente nula. Imposible. Y aparte porque ni la izquierda ni la derecha en toda América Latina, por lo que yo he visto, está interesada en limitar el tamaño del gobierno a que sus funciones sean solo seguridad y justicia para garantizar los derechos individuales y dejar que la economía corra de una manera libre y que sean los propios individuos votando con su dinero los que decían a quién premian y a quién castigan. O sea, no hay mejor barómetro que el mercado en ese aspecto. Porque, por ejemplo, cuando entraron empresas de aplicaciones para pedirte un taxi, los sindicatos de taxis que durante años estuvieron allegados a los gobiernos ofreciendo un pésimo servicio, no les quedó de otra que echarse para atrás, porque la propia gente, o sea, esa es la democracia más justa y más efectiva que hay, la de el individuo utilizando su dinero para decidir con quién premia, comprándole, y a quién premia y a quién castiga no comprándole. O sea, si confiamos en eso, ¿el mundo va a ser perfecto? No, el ser humano no es perfecto, siempre va a haber corrupción, pero por lo menos es menos corrompible a dejarle todo el poder económico a un Mesías que encima nos está hablando de cosas que no tienen ninguna lógica económica, como que hay cosas que son gratis. Sí, y que aparte, esas cosas que son gratis son financiadas por los que sí trabajamos. Exacto. Hasta que no podamos trabajar porque no tengamos, bueno, ni siquiera la posibilidad de que haya una capacidad de consumo. En Argentina, por ejemplo, sí, con el kirchnerismo se llegó al punto donde 20 millones de argentinos que no pagan un centavo de impuestos reciben algún tipo de subsidio, 20 millones de 8. Que son los que trabajan. Que son los que trabajan. Y que claro, si tú estás dentro de esos 8 y te das cuenta que hay 20 que reciben, eventualmente esos 8 van a migrar, porque nadie es tonto, pues. Bueno, o sea, aquí hay, de cada 10 mexicanos que trabajamos, hay 6 que no tributan. Claro. Entonces, y te decía yo un dato, cuando le hablaba yo a Gloria de que estamos llegando a los Estados Unidos, en Estados Unidos hay 35 millones de mexicanos que producen 3 veces el Producto Interno Bruto de México, completo, ¿eh? ¿Por qué?
¿Falla el mexicano? No, falla el sistema en el que Exacto. está inmerso. Y cuando estás en un sistema de libre mercado, de libre competencia, de libre pensamiento, entonces las condiciones son diferentes. Y esa es otra cosa, que hay mucha gente que dice, no, es que el latinoamericano genéticamente está diseñado para ser corrupto o genéticamente está condenado a una cultura de corrupción. Y uno dice, bueno, esa misma persona se sube Cruza en un la avión línea. y ahí sí se pone el cinturón de seguridad, no se pasa los semáforos en rojo, bota la basura donde la tiene que botar. ¿Por qué? Porque no es que el latinoamericano esté condenado a ser corrupto, es que cuando las leyes no llevan castigos, nadie las cumple. Y lo que pasa en América Latina es que los gobiernos hacen demasiado de lo que no tienen que hacer, como por ejemplo andar regalando privilegios económicos, ya sea a gente en carencias con subsidios o a empresarios dándoles proteccionismos y privilegios que los protegen de la libre competencia. Eso es lo que el gobierno no debería de hacer, pero lo que sí debería de hacer no lo hace, Bien. que es garantizar la seguridad y justicia. Nuestras cárceles, nuestro sistema judicial, la imparcialidad de los juzgados, de las cortes, la falta de que se pueda tener una justicia pronta y certera en estos países. Siempre el organismo judicial es el menos financiado, cuando debería de ser la columna vertebral de todos los gobiernos en América Latina. Y siempre estamos preocupados de quién será el próximo presidente. Eso debería ser irrelevante si existe un sistema Un de justicia esquema. parejo. Ajá. ¿Este país, México, ya es socialista? En algunos aspectos sí, y de hecho ya... No, pero es que es como el embarazo. O estás o no estás embarazada. Lo que ocurre es que hay grados, o sea, si nos vamos al mismísimo Carlos Marx, acuérdate que son 10 pasos para llegar a lo que él esperaba fuera un comunismo utópico. Entonces hay grados de socialismo ¿Y qué y tú lo grados puedes están? ver. O sea, lo que te quiero decir, entonces, ya estamos en una escala en donde estamos avanzando en los grados para ser un país Sí, socialista. hay rubros en México, por ejemplo, la educación y la salud se manejan con una lógica marxista, con una lógica socialista, que eventualmente va a reventar, porque no hay manera financiera de sostener a largo plazo lo que hoy se está dando. Además, yo te digo una cosa, digamos, dijiste educación. Yo hoy veo que la educación se está traduciendo en adoctrinamiento. Así es. Ahí está. Gloria, ya.